Algunos errores que cometemos en un arranque de ira nos acompañan toda la vida. Algunas puertas que cerramos de golpe nunca vuelven a abrirse, por mucho que lo deseemos. Durante 40 años, Oliven ha vivido sola en las montañas con 14 lobos negros, escondiéndose de un mundo que una vez le rompió el corazón. Entonces, un frío día de octubre, una joven perdida se derrumba en el límite de su territorio. Los lobos la encuentran primero. No la atacan, forman un círculo a su alrededor y esperan. Cuando Ola ve el rostro de la desconocida, algo dentro de ella se rompe. La chica se parece a alguien de hace mucho tiempo, alguien a quien perdió. ¿Por qué los lobos la protegieron en lugar de ahuyentarla? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana comenzó como siempre, con silencio y rutina. Oliven se despertó antes del amanecer en su cabaña en lo profundo de la cordillera Elkthorne, en medio de una oscuridad que se posaba sobre las montañas como una manta que casi se podía tocar. Tenía 68 años y su cuerpo se lo recordaba cada mañana cuando se levantaba de la estrecha cama en la que había dormido sola durante 4 décadas. Sus articulaciones protestaban por el frío. Le dolía la espalda por tantos años acarreando leña y agua, pero se movía con la falta de práctica de alguien que hacía mucho había aprendido que la autocompasión no servía de nada en la naturaleza. Se vistió con varias capas: ropa interior de lana, camisa de franela, pantalones de lona desgastados por el paso del tiempo y el pesado chaleco de piel de oveja que había pertenecido a su marido. Incluso después de todos estos años, todavía podía percibir su olor en la lana si hundía la cara en el cuello. Ya no lo hacía a menudo. Era mejor dejar descansar a algunos fantasmas. La cabaña era pequeña, pero estaba bien construida. Obra de las manos de su marido en los primeros años de su matrimonio. Una sala principal servía de cocina, comedor y sala de estar. Una chimenea de piedra dominaba la pared occidental, con la repisa decorada con objetos que marcaban el paso del tiempo. Una figurita de madera tallada a mano que su marido había hecho durante su primer invierno juntos, un manojo de salvia seca, 3 piedras de río lisas que ella había recogido del arroyo que corría detrás de la cabaña y una lámpara de queroseno con una base de latón que había pertenecido a su madre. El dormitorio apenas tenía espacio suficiente para la cama y una sencilla cómoda. Una escalera en la esquina conducía a un altillo donde guardaba provisiones, carne seca, conservas, mantas extra y cosas que no quería ver todos los días. Debajo de las tablas del suelo, bajo su cama, envueltas en un paño de aceite y escondidas en una caja de madera, había cartas que nunca había abierto. Habían llegado a lo largo de los años, reenviadas a través de la tienda general de Pinewood, la ciudad más cercana, a 12 millas montaña abajo. Sabía de quién eran. Nunca había roto el sello de ninguna de ellas. Ola avivó el fuego con las brasas que se habían consumido durante la noche, añadió leña y luego trozos más grandes de pino partido. La cabaña se calentó lentamente. Llenó la tetera con el cubo de agua y la colocó en el gancho de hierro que colgaba sobre las llamas. Mientras el agua se calentaba, salió al estrecho porche. Los lobos estaban esperando. No se abalanzaron sobre ella ni le exigieron atención. Simplemente se sentaron en un semicírculo en el claro frente a la cabaña, sus siluetas oscuras apenas visibles en la luz del amanecer. Eran 14, todos negros como la medianoche, con edades comprendidas entre la anciana hembra alfa, casi tan vieja como el tiempo que Ola llevaba en esas montañas, y los 3 cachorros de 1 año que aún jugaban como perritos cuando creían que nadie los veía. «Buenos días», dijo Ola en voz baja. No alzó la voz. Los lobos lo oían todo. La hembra alfa, a la que Ola había bautizado como Sable, se levantó y se acercó al porche. Era enorme, pesaba casi 60 kilos, tenía unos inteligentes ojos ámbar y una presencia que inspiraba respeto incluso a la humana que la había criado desde que era una cachorra. Sable tocó con el hocico la mano extendida de Ola, un saludo matutino que no había variado en 12 años. Los demás la siguieron por orden de rango. Ghost, el macho alfa, una criatura poderosa con una distintiva mancha blanca en el pecho. Storm y Shadow, las hijas de Sable de su segunda camada. Ash y Ember, hermanos del mismo año. Dusk, Twilight y Raven, la generación intermedia. Luego los cachorros de 1 año. Smoke, Flint y Cole,
y finalmente Obsidian, el más pequeño y cauteloso de la manada. Ola había encontrado a los primeros lobos cuando tenía 28 años. Estaba embarazada de 6 meses y acababa de enviudar. Había venido a esta cabaña para llorar su pérdida y esconderse de un mundo que le había arrebatado todo. Los lobos eran cachorros huérfanos, cuya madre había sido asesinada por un ganadero que protegía su ganado. Ola los había encontrado gimiendo en una madriguera, muriéndose de hambre. Debería haberlos dejado allí. La naturaleza salvaje no era amable con los débiles, pero algo en sus llantos había roto el entumecimiento de su dolor, y los había recogido en su abrigo y los había llevado a casa. Los había criado con leche de cabra y carne blanda, durmiendo a su lado durante las frías noches, enseñándoles a cazar cuando tuvieron la edad suficiente para aprender. Se habían vuelto fuertes y salvajes, pero nunca la habían abandonado. Cuando nació su hija, los lobos habían protegido la cabaña como centuriones. Cuando su hija tuvo edad suficiente para caminar, la habían guiado por el claro, dóciles como corderos, con la pequeña humana que les tiraba de las orejas y se subía a sus espaldas. Esa hija ya no estaba. Hacía 40 años que se había ido, pero los lobos seguían allí. Ola volvió al interior y preparó su desayuno. Avena cocida con bayas secas y una cucharada de miel de las colmenas que tenía en el rincón soleado del claro. Comió de pie junto a la ventana, contemplando cómo llegaba el día. La cordillera Elkthorne se extendía en todas direcciones, un océano de picos y valles cubiertos de bosques antiguos. En otoño, los álamos se tornaban dorados contra el verde oscuro de los pinos y abetos. El aire olía a humo de leña y tierra, y se percibía esa frescura particular que precedía a la primera nevada. Había vivido aquí más tiempo que en cualquier otro lugar, más que en la casa de su infancia, en el pueblo del valle, donde la habían criado sus padres, que llevaban décadas bajo tierra, más que los 3 años que había pasado casada con un hombre que amaba estas montañas, tanto como ella había llegado a amarlas. Esta cabaña, este claro, estos lobos, eran ahora todo su mundo. Después del desayuno, comprobó sus provisiones. Faltaban como mucho 6 semanas para el invierno, y tenía que estar preparada. Tenía 3 cordeles de leña cortada y apilada bajo el cobertizo del lado norte de la cabaña. Su bodega estaba llena de patatas, zanahorias, nabos y cebollas de la pequeña huerta que cuidaba cada verano. En las estanterías había tarros de carne de venado, alce y conejo en conserva, junto con bayas silvestres, setas y las diversas hierbas que recolectaba para usar como medicina y condimento. Ola había aprendido a ser autosuficiente por las malas. En los primeros años, viajaba a Pinewood cada pocas semanas para comprar harina, azúcar, sal y otros productos básicos que no podía producir ella misma. Pero cada viaje era más difícil que el anterior. Las miradas de los habitantes del pueblo que cuchicheaban sobre la mujer lobo, las preguntas sobre su hija, la lástima en los ojos de la gente cuando la veían sola. Hace 15 años, dejó de ir por completo. Le pagaba a un hombre llamado Vernon Hastings para que le hiciera entregas 2 veces al año, en primavera y otoño, dejando los suministros al final del camino accidentado que conducía a su propiedad. Dejaba el pago en una caja de hojalata junto con una lista para la siguiente entrega. Nunca hablaban. Ella prefería que fuera así. La gente del pueblo había inventado historias sobre ella, por supuesto. Era una bruja que podía hablar con los animales. Practicaba magia negra en el bosque. Había asesinado a su marido y escondido su cuerpo en las montañas. Atraía a los viajeros hacia la muerte. Las historias eran absurdas, pero a Ola no le importaba lo suficiente como para corregirlas. Que pensaran lo que quisieran. Su miedo los mantenía alejados, y eso era todo lo que ella pedía. Pero también había otras historias, las más antiguas, transmitidas por los ancianos Crow que habían vivido en esas montañas mucho antes de que llegaran los colonos blancos. Decían que era una protectora, una guardiana de los lugares salvajes. Decían que sus lobos ahuyentaban a los cazadores furtivos y mantenían el equilibrio entre depredadores y presas. Decían que conocía las antiguas costumbres, las plantas medicinales, las canciones que calmaban las tormentas. Estas historias se acercaban más a la verdad, aunque ella no se habría descrito a sí misma en términos tan grandilocuentes. Había aprendido sobre las plantas por necesidad, de los libros, a base de prueba y error, y de una larga tarde que pasó con una mujer cuervo llamada Josephine Blackfeather,
que había ido a su cabaña cuando Ola estaba en su momento más bajo. Josephine le había enseñado sobre la milenrama para las heridas, la corteza de sauce para el dolor y el jengibre silvestre para calmar el estómago. Le había dado una bolsa de medicina con abalorios llena de hierbas y piedras y le había dicho, «La tierra te cuidará si tú la cuidas». Ola nunca había olvidado esa amabilidad. Pasó la mañana revisando sus trampas, no en busca de animales, sino de señales de intrusos. Las trampas estaban vacías y sin alterar. Las volvió a colocar y siguió adelante. Los lobos vagaban por el bosque a su alrededor, alertas y decididos. No eran mascotas. Eran criaturas salvajes que habían elegido quedarse con ella, y ella respetaba la diferencia. Al mediodía, había regresado a la cabaña y estaba cortando leña cuando notó que algo andaba mal. Los lobos se habían reunido en el extremo oeste del claro, con una postura tensa y la atención fija en algo que había más allá, en el bosque. Sable miró a Ola y emitió un sonido grave y resonante, que no era ni un ladrido ni un aullido, sino algo intermedio. Ola dejó el hacha y se dirigió hacia ellos. «¿Qué pasa?» Sable se dio la vuelta y se adentró trotando entre los árboles. Los demás la siguieron. Ola no dudó. En todos los años que había vivido con estos lobos, nunca la habían llevado por mal camino. Los siguió más adentro del bosque de lo que solía ir, pasando el arroyo, cruzando la cresta, bajando a un pequeño valle cubierto de maleza. Los lobos se movían con determinación, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que ella seguía con ellos. Su corazón latía más rápido. Algo iba mal. Lo sentía. La encontraron en un hueco entre dos troncos caídos, medio cubierta por las hojas. Una mujer joven, inconsciente, con el rostro pálido como la muerte. Los lobos habían formado un círculo a su alrededor, no amenazantes, sino protectores, como si estuvieran custodiando algo precioso. Ola se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. La mujer tenía unos 25 años y vestía ropa de montaña rota y embarrada. Su cabello oscuro estaba enmarañado con agujas de pino. Tenía los labios agrietados y sangrando. Estaba peligrosamente fría. Pero fue su rostro lo que detuvo el corazón de Ola. La forma de su mandíbula, el arco de sus cejas, la forma en que su cabello caía sobre su frente. Se parecía exactamente a alguien a quien Ola no había visto en 40 años. Ola se arrodilló junto a la mujer y le tomó el pulso en la garganta. Estaba allí, débil pero constante. Estaba viva, pero apenas. Hipotermia, deshidratación, posiblemente lesiones. Si se quedaba allí fuera, moriría antes del anochecer. «¿Por qué me habéis traído hasta ella?», susurró Ola a los lobos. Sable la miró a los ojos y no apartó la vista. Ola tomó una decisión. Cogió a la mujer en brazos, más ligera de lo que debería, todo huesos y músculos, sin nada superfluo, y emprendió el largo camino de vuelta a la cabaña. Los lobos los escoltaron, silenciosos y vigilantes, mientras el sol se elevaba en el cielo de octubre. O acostó a la joven en su propia cama, la única cama de la cabaña. No había tiempo para dudas ni formalidades. La temperatura corporal de la mujer había bajado peligrosamente y cada minuto contaba. Ola trabajó con rapidez, quitándole la ropa mojada con eficiencia y envolviéndola en mantas de lana que sacó del baúl al pie de la cama. La estufa de leña del dormitorio estaba fría. La encendió, alimentándola con leña menuda y luego con trozos más grandes, hasta que el calor comenzó a irradiarse en el pequeño espacio. Llenó 2 botellas de vidrio con agua caliente de la tetera, las envolvió en un paño y las colocó contra el torso de la mujer. El calor debía venir del centro hacia afuera, no de las extremidades. Lo había aprendido años atrás, cuando un trampero había llegado a su puerta medio congelado. Los lobos esperaban fuera. Su presencia era un consuelo incluso en momentos de crisis. Ola podía oírlos acomodarse en el porche, los suaves sonidos de sus cuerpos moviéndose, el ocasional gruñido bajo de comunicación. Sabían que algo importante estaba sucediendo. Una vez que la mujer se calentó, Ola centró su atención en evaluarla. Comprobó si tenía heridas, pasando cuidadosamente las manos por las extremidades, las costillas y el cráneo, sin detectar ningún hueso roto. No había sangre, excepto por las rodillas raspadas y los cortes en los labios. Las manos de la mujer tenían ampollas y los pies en carne viva dentro de unas botas que los habían rozado hasta hacerlos sangrar. Llevaba días caminando. En el suelo, junto a la cama, estaban las pertenencias de la mujer. Una pequeña mochila empapada.
Ola dudó solo un momento antes de abrirla. Si esta mujer moría, alguien tendría que saber quién era. Dentro, envueltos en una bolsa de plástico que no había conseguido protegerlos del todo de la humedad, había unos cuantos objetos. Una botella de agua vacía, una barrita energética a medio comer, una navaja plegable, un mapa enrollado de la cordillera Elkthorne, con una ruta marcada a lápiz, un pequeño cuaderno con anotaciones escritas con letra clara, la tinta manchada pero en su mayor parte legible, y una brújula de plata con una delicada cadena y unas iniciales grabadas en la parte posterior. Ola levantó la brújula y la giró a la luz de la lámpara. Las iniciales eran el Beatty. Su visión se nubló. Sus manos comenzaron a temblar. Lorelei Venn, el nombre de su hija. Pero eso no tenía sentido. Lorelei tendría ahora más de 50 años. No sería una joven de 20, a menos que Ola abriera el cuaderno con dedos temblorosos. La primera página contenía un nombre y la información de contacto. Ethel Lauren, investigadora de vida silvestre, Universidad de Montana. Las páginas siguientes eran notas de campo sobre poblaciones de lobos, patrones de seguimiento y esfuerzos de conservación. Faye había estado estudiando informes sobre una manada de lobos inusual en la cordillera Elkthorne. Una manada que no debería existir, según la biología convencional de la vida silvestre. Una manada de 14 lobos negros que vivían en una coordinación imposible, liderados por una hembra alfa envejecida que había sobrevivido mucho más tiempo de lo que suelen hacerlo los lobos en estado salvaje. Había estado buscando los lobos de A, hojeó más páginas, buscando cualquier cosa que pudiera explicar la brújula, las iniciales, el parecido que casi le había detenido el corazón en el bosque. Cerca del final del cuaderno, lo encontró. Un trozo de papel doblado y desgastado por los pliegues, como si lo hubieran manipulado muchas veces. Lo desdobló con cuidado. Era una fotografía, descolorida por el paso del tiempo, pero aún lo suficientemente nítida. Una mujer joven de unos 20 años estaba de pie junto a una cabaña. Esta cabaña con un bebé en brazos. La mujer sonreía, entrecerrando los ojos ante la brillante luz del sol de verano. Detrás de ella, apenas visibles entre los árboles, se veían las siluetas oscuras de los lobos. Ola se reconoció en la fotografía. Recordó aquel día, recordó a su marido colocando la cámara con el temporizador, corriendo para reunirse con ella y su hija pequeña antes de que se disparara el obturador. Había sido una de las últimas fotografías tomadas antes de que él muriera. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con una letra que conocía tan bien como la suya propia, había unas palabras escritas a lápiz. Mi madre, Toda Venn, Elkthorne Range, Montana. 1983, Lorelei había guardado esta fotografía, había escrito esas palabras y se la había dado a alguien. Ola sintió un nudo en el pecho. No podía respirar. La habitación parecía inclinarse y girar. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, con la fotografía agarrada en la mano, y trató de entender lo que estaba pasando. La mujer que yacía en su cama estaba relacionada con Lorelei. Eso estaba claro. Pero ¿cómo y por qué había llegado allí? Como si fuera una respuesta, la mujer se movió. Un suave gemido escapó de sus labios, sus párpados se agitaron. Ola se inclinó hacia adelante. «Estás a salvo», le dijo en voz baja. «No intentes moverte». Los ojos de la mujer se abrieron, de color marrón oscuro, alertas a pesar de su estado. La miró con confusión y miedo. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Ola cogió el vaso de agua que había preparado y lo acercó a los labios de la mujer. «Bebe». Lentamente, la mujer bebió, tosió y volvió a beber. El color comenzaba a volver a su rostro. Todas las intervenciones habían funcionado. ¿Dónde viviría? La voz de la mujer era ronca, apenas audible. «¿Dónde estoy?» «En la cordillera Elkthorne, en mi cabaña. Estabas en el bosque inconsciente. Mis lobos te encontraron». «¿Lobos?» Las palabras parecieron centrar la atención de la mujer. La manada que estaba buscando. Se detuvo, abriendo los ojos mientras recuperaba la memoria. «Me rodearon. Pensé que iba a morir. Me trajeron hasta ti», dijo Ola. «No suelen hacer eso. Evitan a los extraños». La mujer intentó incorporarse. Ola le puso una mano firme en el hombro. «Necesitas descansar. Estabas casi congelada». «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» «Unas horas. Ahora es por la tarde». La mujer cerró los ojos, procesando la información. Cuando los volvió a abrir, miró directamente a Ola. «Tú eres ella, ¿verdad, Ola?» «Ven». Ola se quedó muy quieta.
¿Cómo sabes mi nombre? Mi abuela, susurró la mujer. Me habló de ti. Me dijo que vivías en estas montañas con los lobos. Pensaba que solo era una historia. Tu abuela. La voz de Ola era firme, pero por dentro se le partía el corazón. ¿Cómo se llamaba? La mujer dudó, buscando en el rostro de Ola. Lo que vio allí la hizo responder con sinceridad. Laura Leven, era tu hija. El mundo se detuvo. Ola se levantó bruscamente y la fotografía cayó de su mano al suelo. Se acercó a la ventana, de espaldas a la mujer que yacía en la cama, y se quedó mirando el bosque. Los lobos eran visibles en el porche, siluetas oscuras contra la madera desgastada. Más allá, las montañas se elevaban en infinitas capas de verde y dorado. Ella te habló de mí, dijo Ola finalmente. No mucho, solo que vivías aquí. Que tú, la mujer hizo una pausa, que tú elegiste la naturaleza salvaje por encima de todo lo demás. No era exactamente una acusación, pero se acercaba. Ola escuchó la pregunta detrás de las palabras. ¿Por qué la abandonaste? ¿Por qué te quedaste aquí en lugar de ser su madre? ¿Cómo te llamas? Preguntó Ola sin darse la vuelta. Faye, Fa Lauren. ¿Por qué viniste aquí, Faye? Estudio lobos. Oí informes sobre una manada que no debería existir. Quería verlos. Una pausa. Y mi abuela murió hace 6 meses. Antes de fallecer, me dijo que te buscara. Dijo que era importante. Ola cerró los ojos. Lorelai había muerto. Su hija había muerto. Y ella no lo había sabido. Todos esos años de silencio. Y ahora nunca habría oportunidad de romperlo. Siento mucho tu pérdida, dijo Orler en voz baja. ¿La conocías? La voz de Faye era suave. Y era suave, pero había un tono cortante en ella. ¿Alguna vez intentaste contactar con ella? Hola. Se volvió hacia la joven que estaba en su cama. Esa desconocida que no era una desconocida. Esa nieta cuya existencia desconocía. Es una historia muy larga. No voy a ir a ninguna parte, dijo Faye. Afuera, uno de los lobos aulló con un sonido largo y triste que resonó en las montañas. Los demás se unieron a él, y sus voces subían y bajaban en un coro que hablaba de cosas más antiguas que las palabras. Ola escuchó hasta que el canto se desvaneció en el silencio. Luego acercó una silla a la cama y comenzó a hablar. Faye se despertó con el sonido de la respiración de los lobos. Por un momento, desorientada en la tenue luz de la madrugada, pensó que todavía estaba en el bosque, perdida y moribunda. Entonces recuperó la memoria. La cabaña, la anciana, la revelación de que la madre de su abuela era real, estaba allí. Era la persona que le había salvado la vida. Se incorporó lentamente. Le dolía el cuerpo en una docena de sitios, pero el frío que le calaba hasta los huesos había desaparecido. Llevaba un camisón de franela que olía a humo de leña y lavanda. Alguien le había curado las ampollas, vendándole los pies con vendas suaves. En la silla junto a la cama, su ropa había sido lavada y puesta a secar. A través de la ventana, podía ver a los lobos. Estaban dispersos por el claro bajo la pálida luz del amanecer, algunos durmiendo, otros alertas y vigilando. Eran magníficos, más grandes que cualquier lobo salvaje que hubiera estudiado, con su pelaje negro, espeso y brillante. La hembra alfa estaba sentada en los escalones del porche, con sus ojos ámbar fijos en la puerta de la cabaña. Faye se puso de pie con las piernas temblorosas y se dirigió a la sala principal. Ola estaba junto a la estufa, removiendo algo en una olla. Levantó la vista cuando Faye entró, con una expresión cuidadosamente neutra. «Debería seguir descansando», dijo Ola. «He estado inconsciente durante casi un día. Creo que ya he descansado lo suficiente». Faye se sentó en una de las sillas de madera junto a la mesa. «¿Qué estás preparando?» «Caldo de huesos. Necesitas recuperar fuerzas». Ola sirvió el líquido humeante en un cuenco y lo colocó delante de Faye junto con una gruesa rebanada de pan. «Come despacio. Tu estómago no te lo agradecerá si te apresuras». El caldo era rico y sabroso, y calentó a Faye por dentro. Comió en silencio mientras Ola se movía por la cabaña, avivando el fuego, lavando los platos, con movimientos eficientes y prácticos. El silencio entre ellas estaba cargado de preguntas sin respuesta. Finalmente, Faye no pudo soportarlo más. «Dijiste que me contarías sobre mi abuela, sobre lo que pasó entre ustedes». Las manos de Ola se detuvieron en el agua de los platos. Se quedó allí de pie durante un largo momento, de espaldas a Faye. Luego se secó las manos con una toalla y se sentó al otro lado de la mesa. «No sé por dónde empezar», dijo. «Lo mejor es empezar por el principio.
La boca de Ola se crispó en lo que podría haber sido el esbozo de una sonrisa, por el principio. De acuerdo, dijo, cruzando las manos sobre la mesa. Llegué a esta cabaña cuando tenía 27 años. Acababa de casarme con un hombre llamado Thomas Bean. Era constructor, un hombre tranquilo que amaba estas montañas más que a nada. Construimos una vida aquí. Fue duro, pero fue bueno. Y entonces intervino Faye cuando Ola se quedó en silencio. Entonces me quedé embarazada y Thomas murió. La voz de Ola era firme, pero Fa podía percibir el antiguo dolor que se escondía tras sus palabras. Un accidente forestal en el valle. Estaba ayudando a un amigo. Un árbol cayó mal. Murió antes de que pudiera llegar hasta él. Lo siento. Fue hace 41 años. El dolor se ha atenuado, pero nunca desaparece del todo. Solo miré hacia la ventana. Estaba embarazada de 6 meses cuando murió. No tenía a dónde ir. No me quedaba familia que me acogiera, así que me quedé aquí. Lorelai nació en esta cabaña en enero de 1934, durante la peor tormenta de nieve en 20 años. Solo ella, yo y los 2 primeros lobos. Faith contuvo el aliento. Mi abuela nació aquí. Dio sus primeros pasos en este suelo. Aprendió a hablar con los lobos como compañeros de juego. Era intrépida incluso de pequeña. Se adentraba en el bosque y la encontraba durmiendo junto a Sable, como si el lobo fuera una almohada caliente. El recuerdo suavizó los rasgos de All. Fueron buenos años, duros, pero buenos. ¿Qué cambió? La expresión de Ola se endureció de nuevo. Ella creció, empezó a hacer preguntas sobre el mundo más allá de las montañas. Quería ir al colegio, conocer a otros niños. Le enseñé aquí a leer, escribir y matemáticas, pero no era suficiente para ella. Cuando tenía 17 años dijo que quería marcharse. Quería ir a la ciudad, recibir una educación de verdad, tener una vida de verdad. Y tú dijiste que no. Se lo prohibí. La voz de All era monótona. Le dije que estaba siendo una tonta, que el mundo exterior la masticaría y la escupiría, que su lugar estaba aquí conmigo, donde estaba a salvo. Faye podía imaginárselo. Una adolescente desesperada por la libertad. Una madre desesperada por no perder a la única familia que le quedaba. Se marchó de todos modos. Se marchó de todos modos. Tuvimos una pelea terrible. Dije cosas. Ola apretó la mandíbula. Dije cosas que nunca debía haber dicho. Que era una desagradecida. Que estaba traicionando la memoria de su padre. Que si se marchaba, no se molestara en volver. ¿Volvió? No. Llamó una vez desde una estación de autobuses. Me dijo que había llegado a Billings, que se estaba quedando con una amiga. Le colgué el teléfono. Todas sus manos se cerraron con fuerza sobre la mesa. Estaba tan enfadada, tan dolida. Pensé que si le dejaba claro que no era bienvenida, se daría cuenta de su error y volvería a casa. En cambio, dejó de llamar. Pasaron los meses, luego años. Fa dejó la cuchara, ya no tenía hambre. Nunca volvió aquí. Ni una sola vez. Nunca. Pero te escribió. Vi las cartas debajo de tu cama. All levantó la cabeza bruscamente, con los ojos agudos. Has rebuscado en mis cosas. Estaba buscando ropa seca. La caja se abrió. Faye la miró fijamente. ¿Nunca las has leído? ¿Ninguna? No. ¿Por qué no? Por orgullo. O, dicho de forma más sencilla, por terquedad. Por miedo. Elige tú misma. Para cuando estuve lista para leerlas, habían pasado tantos años que me convencí a mí misma de que ya no importaba, que ella tenía su vida y yo la mía. Faye metió la mano en el bolsillo del camisón y sacó la fotografía que había encontrado en su mochila. La dejó sobre la mesa entre ellas. La guardó toda mi vida. Estaba en su mesita de noche. Nunca hablaba de ti, pero miraba esta foto todos los días. Ola se quedó mirando la fotografía y finalmente perdió la compostura. Extendió los dedos temblorosos y tocó la imagen de su yo más joven, su hija pequeña, su marido fallecido. La guardó, susurró. Nunca dejó de quererte, solo que tuvo que marcharse. Tenía que tener su propia vida, pero nunca olvidó de dónde venía. La voz de Faye se volvió más grave. Antes de morir, me dijo que te buscara. Dijo que había cosas que tenía que entender sobre nuestra familia, sobre nuestros orígenes. No lo entiendo. Si quería que supiera de ti, ¿por qué no vino ella misma? Lo intentó. 3 veces a lo largo de los años condujo hasta aquí. Cada vez llegaba hasta Pinewood y luego daba media vuelta. Decía que tenía demasiado miedo de que la rechazases.
Ola cerró los ojos. Lo habría hecho. Dios me ayude. Probablemente lo habría hecho. ¿Me rechazarías? Preguntó Fe en voz baja. Ahora que estoy aquí. Ola abrió los ojos y miró a la joven, su nieta, sentada frente a ella. Vio a Laurai en sus rasgos. Vio a Thomas en la forma de su mandíbula. Se vio a sí misma en la determinación de sus ojos. No, dijo Ola finalmente. Puedes quedarte hasta que seas lo suficientemente fuerte para irte. Te lo debo. No era precisamente una bienvenida, pero tampoco era un rechazo. Faye lo aceptaría. Afuera los lobos comenzaron a moverse a medida que el sol se elevaba. A través de la ventana, Faye los observó estirarse y sacudirse el sueño, ya entrando en el ritmo del día. La hembra alfa, Sable Orr, la llamó, miró hacia la cabaña y sostuvo la mirada de Faye durante un largo momento antes de apartarse. Son increíbles, dijo Faye en voz baja. Nunca había visto nada igual. Por primera vez, algo parecido a la calidez se reflejó en la expresión de Ola. Son mi familia, lo han sido durante 40 años. ¿Puedes hablarme de ellos? ¿Cómo llegaste a tenerlos? Ola se levantó y se acercó a la ventana. Esa es otra larga historia. Tengo tiempo, dijo Faye. Y parece que tenemos mucho de qué hablar. Ola se quedó callada por un momento. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo. Pero primero tienes que terminarte ese caldo y dejarme que te examine los pies. Después hablaremos de los lobos. Era un comienzo, pequeño, cauteloso, pero real, y por ahora era suficiente. Los días siguieron un ritmo que ninguna de las dos había esperado. Faye recuperó fuerzas poco a poco, y con ello surgió una relación provisional entre abuela y nieta. Eran cuidadosas la una con la otra, evitando las heridas abiertas del pasado, como personas que caminan descalzas sobre cristales rotos. Ola le enseñó a Faye a partir leña, a leer el cielo para predecir el tiempo y a identificar las plantas que crecían en el bosque. Faye ayudaba con las tareas que se habían vuelto más difíciles para el cuerpo envejecido de Ola, como acarrear agua del arroyo, subir a revisar el techo de la cabaña o alcanzar los estantes más altos. No hablaban mucho durante estas actividades. El silencio entre ellas era más fácil que la conversación, menos propenso a caer en terreno peligroso. Pero por las tardes, cuando terminaban el trabajo del día y se sentaban junto al fuego, comenzaban las historias. Ola hablaba de los lobos, de encontrar a cada generación y criarlos, de los lazos que se formaban entre humanos y animales cuando la supervivencia dependía de la confianza. Faye hablaba de sus estudios, de los lobos que había rastreado en Yellowstone y Montana, de la ciencia que explicaba lo que Ola sabía por instinto y experiencia. Una semana después de la llegada de Faye, estaban preparando la cena juntas cuando Faye se fijó en algo. Ola había sacado ingredientes de varios estantes y armarios, moviéndose con la facilidad de quien está familiarizado con ellos desde hace mucho tiempo, y sobre la encimera había un viejo libro encuadernado en cuero agrietado. ¿Qué es eso?, preguntó Faye, señalando el libro. Ola lo miró y luego volvió a cortar verduras. El libro de recetas de mi madre me lo dio cuando me casé con Thomas. ¿Puedo echarle un vistazo? Ola dudó y luego asintió. Adelante. Faye se limpió las manos y abrió el libro con cuidado. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo y llenas de recetas escritas a mano con tinta descolorida. Pero entre las recetas había otras cosas. Notas sobre remedios caseros, flores prensadas, pequeños bocetos y en la contraportada interior, un árbol genealógico escrito con letra cuidadosa. Trazó las líneas con el dedo. Tu madre era Anna Brightwood. Tu padre era Samuel Brightwood. Sí, y aquí estás tú. Ola Brightwood se casó con Thomas Vinn en 1982. El dedo de Faye se desplazó hacia abajo. Lorelei Vinn, nacida en 1984. El cuchillo de Alls se detuvo sobre la tabla de cortar. Faye levantó la vista. Esta es nuestra familia. 4 generaciones escritas aquí. Tu madre comenzó este árbol. ¿Sabía que estaba creando algo tan importante? No lo sé. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Nunca conoció a Thomas. Nunca supo nada de esta cabaña, ni de los lobos, ni de nada de esto. Ola dejó el cuchillo. Te habría caído bien. Creo que valoraba la educación, la curiosidad. Se sintió decepcionada cuando dejé la escuela para casarme. ¿Fuiste feliz en tu matrimonio? Mucho. Durante 3 años fui más feliz de lo que tenía derecho a ser.
La voz de O era suave. Thomas era un buen hombre, paciente, amable. Vio esta montaña y se enamoró de ella. Quería construir una vida aquí, lejos del ruido del mundo. Pensé que yo también quería eso, pero no era así. Sí lo quería, lo quiero, pero nunca esperé vivir esta vida sola. Aller volvió a coger el cuchillo y reanudó el corte. Cuando Thomas murió, debería haberme ido. Debería haber vuelto a la ciudad, haber criado a Lorelai rodeada de otras personas, haberle dado una infancia normal, pero no pude dejar este lugar. Era todo lo que me quedaba de él. Effa cerró el libro con delicadeza. Lo entendía. Mi abuela me dijo una vez que algunas personas están destinadas a vivir en lugares salvajes, que no pueden respirar en las ciudades. Dijo que tú eras así. Dijo que ella también lo era. También dijo, Effa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijo que eras la persona más fuerte que había conocido y que dejarte fue lo más difícil que había hecho nunca. Ola se dio la vuelta, con los hombros rígidos. Te lo dijo antes de morir en el hospital. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Habló de cosas de las que nunca había hablado antes, de crecer aquí, de los lobos, de ti. La voz de Faye se apagó. Lloró cuando habló de la pelea que tuvisteis. Dijo que ojalá hubiera sido más valiente, que hubiera vuelto antes. Yo también ojalá hubiera sido más valiente. La voz de All era apenas audible. Ojalá hubiera abierto al menos una de sus cartas. Ojalá no hubiera dejado que el orgullo me alejara de mi propia hija durante 40 años. El silencio que siguió estaba cargado de dolor. All por una hija perdida, Faith por una abuela fallecida. Afuera, los lobos se movían por el claro, sus siluetas oscuras visibles en la luz que se desvanecía. Parecían inquietos esa noche, como si percibieran la emoción en la cabaña. Finalmente, Effa habló. Hay algo que tengo que decirte, algo que debería haber dicho antes. Ola se volvió hacia ella. No vine aquí solo porque soy investigadora de lobos. Eso es cierto, pero no es toda la verdad. Effa metió la mano en su chaqueta, que estaba colgada junto a la puerta, y sacó un sobre doblado. Mi abuela me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que te lo entregaría en persona. Ola miró el sobre como si fuera a morderla. ¿Qué es? No lo sé. Lo selló antes de dármelo. Dijo que no lo abriera, que era solo para ti. Fe se lo tendió. Debería habértelo dado enseguida. Pero primero necesitaba, entender quién eras. Necesitaba saber si dártelo te ayudaría o te haría daño. ¿Y qué has decidido? Creo que podría hacer ambas cosas. Pero creo que tienes que leerlo de todos modos. O tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra que no había visto en 4 décadas, pero que reconoció al instante. La letra de Lorelai, Lorelai, todavía pulcra y precisa, aunque las letras temblaban ligeramente hacia el final. La letra de alguien que se estaba muriendo. Léelo, dijo Faye con suavidad. Yo terminaré de preparar la cena. Tómate tu tiempo. Ola miró el sobre, luego a Faye y luego de nuevo el sobre. Durante 40 años se había negado a leer las palabras de Lorelai. Se había convencido a sí misma de que no necesitaba saber lo que su hija tenía que decirle. Pero al sostener esta última carta, sabiendo que contenía el último mensaje de su hija para ella, se dio cuenta de lo cobarde que había sido. Tengo miedo, admitió. Lo sé, pero ella te quería. Sea lo que hay ahí dentro, viene del amor. Ola asintió lentamente. Llevó el sobre a su dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el borde de la cama donde había dormido sola durante tantos años. Dio vueltas al sobre entre sus manos, sintiendo el peso del papel, la irrevocabilidad de lo que representaba. Luego, con dedos temblorosos, rompió el sello y comenzó a leer. La carta tenía 3 páginas, escritas a ambos lados de papel rayado, con la cuidadosa letra de Lorelai. Mientras Ola leía, las lágrimas comenzaron a caer, primero en silencio, luego acompañadas de sollozos que sacudían todo su cuerpo. Se llevó una mano a la boca para amortiguar el sonido. No quería que Faye la oyera, pero el dolor era incontenible. Lorelai lo había escrito todo, cada arrepentimiento, cada recuerdo, cada año de amor que había continuado a pesar del silencio entre ellas. Escribió sobre su vida, sobre el matrimonio, sobre la maternidad, sobre la nieta que dejaba atrás. Escribió sobre los errores que ambas habían cometido y el perdón que ofrecía libremente y sin condiciones. Y al final había escrito, deja que Faye te conozca, mamá, déjate conocer. No dejes que el orgullo te robe otra generación.
Te quiero. Siempre te he querido. Te perdono todo. Y espero que tú también puedas perdonarme. Ola leyó la carta 3 veces antes de poder volver a doblarla. Cuando finalmente salió del dormitorio, tenía los ojos rojos y la cara manchada, pero algo había cambiado en su expresión. Algo que había estado sellado durante demasiado tiempo se había roto. Faye estaba colocando los cuencos sobre la mesa. Levantó la vista cuando Ola entró, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien? No, respondió Ola con sinceridad, pero lo estaré. Se sentó a la mesa y comieron juntas en silencio, pero ahora era un silencio diferente. Compañero, comprensivo, el comienzo de algo que con el tiempo podría convertirse en familia. 2 semanas después de la llegada de Faye, ya tenía fuerzas suficientes para ayudar con las tareas más pesadas de la cabaña. Las mañanas se habían vuelto más frías. La escarcha cubría la hierba del claro y se formaba hielo en los bordes del arroyo. El invierno llegaba temprano este año, dijo Ola, leyendo las señales del cielo y el comportamiento de los animales que Fa apenas comenzaba a comprender. Trabajaron juntos para reforzar la cabaña para la temporada que se avecinaba. Ola le enseñó a Faye cómo rellenar con barro y musgo los huecos entre los troncos, cómo revisar la chimenea en busca de obstrucciones, cómo organizar los suministros para que las cosas que más necesitarían fueran más fáciles de alcanzar. Eran conocimientos prácticos transmitidos de generación en generación, y Faye los absorbió con la concentración de alguien que reconocía su valor. Mi abuela nunca me enseñó nada de esto, dijo Faye una tarde mientras cortaban leña juntos. Vivió en la ciudad toda su vida adulta. Tenía una casa normal con electricidad y agua corriente. Esa fue la vida que eligió, dijo Ola colocando otro tronco en el bloque de corte. No la culpo por quererlo. ¿Alguna vez lo echas de menos? La electricidad, las duchas calientes, todas las comodidades modernas. Ola reflexionó sobre la pregunta mientras blandía el hacha, cuyas hojas partían el tronco limpiamente. A veces, sobre todo en invierno, cuando me duelen las articulaciones y el fuego tarda demasiado en calentar la cabaña. Pero entonces salgo fuera y veo las estrellas sin contaminación lumínica. O veo a los lobos cazar con una coordinación tan perfecta que parece un baile, y recuerdo por qué me quedé. Fa apiló la leña cortada en la carretilla. Entiendo que cuando estoy en el campo, a semanas de distancia de la civilización, me siento más yo misma que nunca en la ciudad. Mis colegas piensan que estoy loca, pero hay algo en los lugares salvajes que, hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, te permiten respirar. Hola, hemos terminado. Sí, exactamente. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato, con el ritmo de sus movimientos sincronizados. Los lobos descansaban en el claro, observando con la atención perezosa de los depredadores en reposo. Sable era la más cercana, con su enorme cabeza apoyada en las patas, y sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Faye finalmente. Llevas 2 semanas haciéndome preguntas. ¿Por qué parar ahora? Faye sonrió. Tienes razón. Me preguntaba si los lobos se marchan alguna vez. ¿Se van por su cuenta? Cuando cazan se alejan mucho. A veces se van durante días, pero siempre regresan. Todos bajan el hacha y se secan el sudor de la frente. Son animales salvajes, Faye. Se quedan porque así lo eligen. No porque yo los mantenga aquí, pero los lobos originales, los que encontraste cuando eran cachorros, podrían haberse ido cuando crecieron, podrían haberse unido a otras manadas o haber establecido sus propios territorios. ¿Por qué no lo hicieron? He pensado mucho en eso a lo largo de los años. Creo, Ola hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que los lobos entienden la familia de manera diferente a nosotros. La manada lo es todo. Me convertí en parte de su manada cuando los crié, y ellos me hicieron parte de la suya. El vínculo es más profundo que el adiestramiento o la domesticación. Es algo más antiguo. Faye asintió lentamente. He leído sobre el imprinting, sobre cómo los animales jóvenes se vinculan con las primeras criaturas que ven como proveedores y protectores. Pero lo que describes parece más que eso. Es más que eso. Estos lobos saben quiénes son. Cazan animales salvajes. Establecen jerarquías. Se comunican de formas que nunca llegaré a comprender del todo, pero también reconocen que soy parte de su familia. Y en términos de lobos, la familia no es algo que se abandona, a menos que te expulsen, como le pasó a mi abuela. Ola se estremeció. Eso es diferente. ¿Lo es? Dijiste que ella traicionó a la manada de tu familia al marcharse,
pero ella solo intentaba crecer para tener su propia vida. ¿No hacen eso también los lobos? ¿No acaban los lobos jóvenes marchándose para formar sus propias manadas? Sí, cuando están preparados, cuando la manada es lo suficientemente fuerte como para perderlos. La voz de All se había apagado. Lorelai tenía 17 años. Ya había perdido a su padre. No podía soportar la idea de perderla también a ella. Así que la alejaste primero para que doliera menos. No dolió menos, dolió más. Cada día, durante 40 años, dolió más. Ola se dio la vuelta, perdiendo la compostura. Sé que me equivoqué. Sé que destruí algo precioso porque tenía demasiado miedo y era demasiado orgullosa para dejarla marchar como es debido. No hace falta que me lo sigas recordando. No intento castigarte, dijo Fa con suavidad. Intento comprender, porque mi abuela se pasó toda su vida intentando comprender por qué su madre no podía perdonarla por haber crecido. Y creo que si tú misma pudieras comprenderlo, si pudieras ver realmente lo que pasó y por qué, quizá podrías perdonarte por fin. Ola se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era áspera. No sé cómo hacerlo. Quizás podrías empezar por leer el resto de sus cartas, las que están en la caja debajo de tu cama. No puedo. ¿Por qué no? Porque todas están selladas, dijo ella apretando los puños a los lados. Porque si las leo, si veo todo lo que me perdí, cada momento de su vida del que no formé parte, tendré que enfrentarme al peso de lo que tiré por la borda. Y no soy lo suficientemente fuerte para eso. Faye se acercó a su abuela y se quedó a su lado. Eran casi de la misma altura, ambas mujeres altas, más dotadas para la resistencia que para la elegancia. Sobreviviste 40 años sola en la naturaleza con una manada de lobos. Criaste a una hija tú sola después de que muriera tu marido. Construiste toda esta vida con tus propias manos. Eres lo suficientemente fuerte para cualquier cosa. No lo entiendes. Sí que lo entiendo. Tienes miedo de que, si te permites sentir todo el peso de lo que has perdido, destruirá. Pero, abuela, ya estás destruida. Llevas 40 años destruida. Quizás sea hora de dejar que la herida se cure adecuadamente en lugar de simplemente cubrirla. Ola miró a Efa y entonces la miró de verdad y vio la verdad en sus ojos. Esta joven que había entrado en su vida por accidente, por destino o por la misteriosa sabiduría de los lobos, le ofrecía algo que no había tenido en 4 décadas. Una oportunidad de tener una familia, una oportunidad de perdón, una oportunidad de ser conocida y amada a pesar de sus fracasos. Lo pensaré, dijo Ola finalmente. Es todo lo que pido. Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado entre ellas de nuevo. La cuidadosa distancia que Ola había mantenido comenzaba a desmoronarse. Empezaba a ver a Fa no como un doloroso recordatorio de lo que había perdido, sino como un regalo, una conexión con su hija, un puente que cruzaba los años de silencio. Esa noche, después de que Efa se acostara, Ola sacó la caja de madera de debajo de su cama. Se sentó en el suelo con ella en el regazo, pasando los dedos por la suave madera. Dentro había 40 años de cartas, 40 años de la vida de Lorelai, ofrecidos a ella en palabras que Ola había sido demasiado orgullosa y temerosa para leer. Abrió la caja, sacó la carta superior, la sostuvo en sus manos, pero no la abrió. Todavía no. Eso requeriría un valor que aún estaba reuniendo poco a poco, día a día. Volvió a guardar la carta, cerró la caja y la deslizó de nuevo debajo de la cama. Pero, por primera vez en 40 años, no la guardó con carácter definitivo. La dejó donde pudiera alcanzarla cuando estuviera preparada. Era un pequeño paso, pero era un paso adelante. La tormenta llegó 3 días después, sin previo aviso. Ola había leído las señales, la inquietud de los lobos, la particularidad de la luz al atardecer, el olor del viento, pero ni siquiera ella había previsto su gravedad. Por la tarde, la nieve caía tan densamente que apenas podían ver a 3 metros más allá de las ventanas de la cabaña. «Tenemos que asegurarnos de que todos los lobos están presentes», dijo Ola, poniéndose su abrigo grueso. «A veces, los más jóvenes se separan en un tiempo como este». Fa ya estaba vestida para el frío. «Iré contigo». «No, quédate aquí donde estás a salvo. Con el debido respeto, soy una investigadora de campo entrenada. He trabajado en condiciones peores que estas, y tú necesitas ayuda». Miró fijamente a los ojos de Fa. «Déjame ayudarte». Quería discutir para proteger a su nieta, ya que no había podido proteger a su hija,
pero vio la determinación en el rostro de Fa y reconoció que era algo con lo que no se podía discutir. Era la misma terquedad que había mostrado Lorelai cuando decidió marcharse. De acuerdo, pero quédate cerca de mí. Si te digo que hagas algo, lo haces inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Ola se acercó a la estantería que había sobre la chimenea y cogió una bolsa de cuero, desgastada por el paso del tiempo y decorada con intrincados abalorios. La sostuvo un momento, recordando a la mujer que se la había dado, Josephine Blackfeather, la anciana cuervo que le había enseñado sobre las plantas y las costumbres antiguas. Josephine llevaba muerta 15 años, pero sus regalos permanecían. ¿Qué es eso?, preguntó Faye. Una bolsa de medicinas para protección. Ola dudó, luego se la ofreció. Para Faye deberías llevarla puesta. La tierra puede ser implacable, especialmente con aquellos que no la conocen bien. Effa tomó la bolsa con cuidado, comprendiendo el significado del gesto. Se la colgó al cuello, metiéndola debajo de su abrigo. Gracias. Salieron a la tormenta. El viento los golpeó de inmediato, fuerte y gélido, lanzándoles nieve a la cara. Los lobos se materializaron a partir del fantasma blanco, la tormenta, la sombra, las cenizas y varios otros elementos, pero los contó rápidamente y se le encogió el corazón. Faltaban 3. Los cachorros de un año, Smoke, Flint y Cole. Faye había aprendido todos sus nombres. Sí, eran jóvenes, aún estaban aprendiendo. A veces perseguían a sus presas demasiado lejos y perdían el camino de regreso. Ola se volvió hacia Sable, que esperaba en la nieve. Le puso la mano en la enorme cabeza del alfa y le habló en voz baja. Encuéntralos, viejo amigo. Muéstrame dónde están. Sable se dio la vuelta y se adentró trotando en el bosque. Los demás lobos se colocaron alrededor de Ola y Faye, formando una escolta protectora. Avanzaron con determinación a través de la tormenta, siguiendo a Sable, mientras la nieve ya comenzaba a ocultar sus huellas. El bosque en medio de la tormenta era un mundo diferente. Los árboles se alzaban entre la blancura como fantasmas. Los sonidos eran amortiguados y distorsionados. Faye se mantuvo cerca, observando cómo la mujer mayor se movía con cuidado, pero con confianza, leyendo el terreno incluso cuando apenas podía verlo. ¿Hasta dónde tendremos que ir?, gritó Faye por encima del viento. No lo sé, pero Sable los encontrará. Caminaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fue menos de una. Faye tenía la cara entumecida y los dedos fríos incluso dentro de los guantes. Ahora entendía por qué Ola había querido que se quedara atrás. No era una nevada suave, era el tipo de tormenta que mataba a los que no estaban preparados. Sable se detuvo de repente, con el cuerpo rígido. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Los otros lobos se pusieron en formación y Ola extendió un brazo para impedir que Faye siguiera adelante. ¿Qué pasa?, susurró Faye. Escucha, dijo Ola. Faye se esforzó por oír por encima del viento. Allí estaba, un gemido agudo, asustado y joven, los cachorros desaparecidos. Los encontraron en un estrecho barranco, acorralados contra las rocas por un puma. El gran felino estaba delgado, desesperado, impulsado por el hambre a correr un riesgo que normalmente habría evitado. 3. Lobos jóvenes deberían haber sido una presa fácil, pero los cachorros se habían agrupado, convirtiéndose en un objetivo más difícil, y el enfrentamiento había llegado a un punto muerto. El puma vio a Sable y al resto de la manada, y se tensó, calculando sus posibilidades. Ola dio un paso adelante lentamente, haciéndose visible. Levantó los brazos, haciéndose parecer más grande, y habló con voz baja y firme. Vete ahora, busca una presa más fácil. Estos son míos. Los ojos del puma se movieron rápidamente de Ola a los lobos y viceversa. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces, con un último siseo, el felino se dio la vuelta y saltó por la ladera del barranco, desapareciendo en la tormenta. Los lobos de un año corrieron hacia Sable, rodeándola y apretándose contra ella. Ella los olisqueó a cada uno con rudeza, comprobando si tenían heridas. Ola bajó al barranco y los examinó ella misma. Estaban asustados y tenían frío, pero estaban ilesos. «Jovencitos tontos», murmuró. «Me vais a salir canas». Faye se rió a pesar de la tensión. «Creo que ya es demasiado tarde». Empezaron el viaje de vuelta, pero la tormenta se había intensificado. El viento ahora empujaba la nieve horizontalmente
y la visibilidad se había reducido a unos pocos metros. Ola los mantuvo en movimiento, siguiendo el ejemplo de Sable, confiando en los instintos de la loba cuando los suyos se veían abrumados por las condiciones. A mitad de camino, Ola se dio cuenta de que no iban a llegar a la cabaña antes del anochecer. El frío era demasiado intenso y avanzaban muy lentamente con los cachorros asustados. «Hay una cueva no muy lejos de aquí», le dijo a Faye. «Nos refugiaremos allí hasta que pase la tormenta». «¿A qué distancia?» «A 10 minutos, si mantenemos este ritmo». Tardaron 15, y cuando llegaron a la pequeña cueva, ambas mujeres temblaban de frío. Los lobos se apiñaron con ellas, y el calor de sus cuerpos ayudó a calentar el espacio. Ola encendió una pequeña hoguera con leña seca que guardaba en la cueva precisamente para este fin. Se acurrucaron alrededor de ella, con los lobos pegados a ellas. «No es así como esperaba que fuera mi día», dijo Faye, castañeando los dientes. «Bienvenida a la vida en las montañas. Nunca sabes lo que te deparará cada día». Ola le entregó un trozo de carne seca de las provisiones de emergencia. «Come, mantén tus fuerzas». Se sentaron a la luz del fuego, escuchando la tormenta que rugía afuera. Los lobos se acomodaron a su alrededor, creando una pared viva de calor. Faye se encontró apoyada contra el espeso pelaje de Storm, cuya respiración constante le reconfortaba en ese espacio reducido. «Gracias», dijo Faye en voz baja, «por dejarme venir contigo, por confiar en mí con esto». Ola la miró al otro lado del fuego. «Has demostrado ser digna de confianza y valiente. Tu abuela estaría orgullosa de ti. ¿Hizo ella algo así cuando era joven?» «Todo el tiempo. Era intrépida». «¿Seguiría a cualquier parte? ¿Haría cualquier cosa?», le pregunté. Lo daba por sentado. Pensaba que siempre sería esa niña entusiasta que no quería nada más que estar conmigo. La voz de Ola se suavizó. No entendía que necesitaba crecer más allá de eso. Necesitaba convertirse en su propia persona. Se convirtió en su propia persona, una persona extraordinaria, pero nunca dejó de ser tu hija. Ahora lo sé. Creo que siempre lo supe, pero era demasiado terca para admitirlo. Se quedaron en silencio mirando el fuego fuera. La tormenta no daba señales de amainar. Estarían allí durante horas, posiblemente hasta la mañana siguiente, pero tenían calor, refugio y se tenían la una a la otra. Por ahora, eso era suficiente. En la oscuridad, rodeadas por los lobos y la luz del fuego, Ola comenzó a hablar. Contó historias sobre Lorelai cuando era niña. La vez que intentó enseñar a los lobos a traer palos. El verano en que decidió construir una balsa y casi se ahoga en el arroyo. El invierno en que se perdió en una tormenta de nieve y Sable la encontró acurrucada y dormida en un tronco hueco. Faye escuchaba, riendo y llorando por turnos, ávida de esos destellos de una abuela a la que nunca había conocido de niña. Y al contarlo, algo se curó en unos recuerdos que habían sido demasiado dolorosos para tocarlos y se convirtieron en regalos que podía compartir, puentes que cruzaban el silencio que había dividido a su familia. Cuando la tormenta finalmente pasó y regresaron a la cabaña a la luz del amanecer, ambas mujeres estaban agotadas, pero cambiadas. Habían sobrevivido juntas a la tormenta, habían salvado a los lobos juntas, habían compartido el peso del pasado y lo habían encontrado más ligero al compartirlo. Al acercarse a la cabaña, Ola extendió la mano y tomó la de Faye. Fue un pequeño gesto, apenas perceptible, pero para Ola, que no había tocado a otro ser humano con afecto en 40 años, lo era todo. Faye apretó la mano de su abuela y no la soltó hasta que llegaron a la puerta, 3 días después de la tormenta. Fa se despertó antes del amanecer con un peso en el pecho. Llevaba casi un mes en la cabaña y aunque sus heridas habían sanado y su relación con Ola se había profundizado, no había sido del todo sincera sobre el motivo de su visita. Encontró a Ola ya levantada, como siempre, preparando el fuego de la mañana. La anciana la miró con preocupación. «Pareces preocupada. Tengo que contarte algo. Algo que debería haberte dicho desde el principio». Faye se sentó a la mesa, con las manos fuertemente entrelazadas. «No vine aquí por casualidad, y no soy solo una investigadora de lobos siguiendo una pista». Dejó el atizador que había estado utilizando para ordenar los leños. Se volvió hacia Faye con expresión cautelosa. «Continúa. Cuando mi abuela murió, me dejó todo, su casa, sus ahorros, sus pertenencias, pero también había...». Efa se levantó y se dirigió a su mochila,
que colgaba junto a la puerta. De un bolsillo interior sacó un gran sobre de Manila. Estos, dijo colocando el sobre la mesa. Entre ellos era grueso, de aspecto oficial, sellado con el sello de un bufete de abogados de Billings. ¿Qué es eso?, preguntó Ola, pero había algo en su voz que sugería que ya lo sabía. Documentos legales, una escritura de propiedad, papeles de herencia. Las manos de Faye temblaban ligeramente. Esta tierra, la cabaña, el claro, todo lo que has estado viviendo durante 40 años no es tuyo. Ahora es mío porque era de mi abuela. Y antes de eso pertenecía a tu marido. Ola se quedó muy quieta. ¿De qué estás hablando? Cuando tu marido murió, la propiedad pasó a su pariente más cercano. Esa era Lorelai. Era solo un bebé, así que se puso en un fideicomiso hasta que cumplió 18 años. Entonces pasó a ser legalmente suya. Fa abrió el sobre con manos temblorosas. Ella nunca te lo dijo. Pagaba los impuestos de la propiedad cada año, lo tenía todo a su nombre, pero nunca te obligó a marcharte ni a reconocer su propiedad. Simplemente te dejó vivir aquí. Ola se hundió en una silla con el rostro pálido. Eso no es posible. He vivido en esta tierra durante 41 años. Si era de Lorelai, ¿por qué lo hizo? Porque te quería. Porque, incluso después de todo lo que pasó entre vosotras, quería que tuvieras un hogar, un lugar seguro. Lo protegió por ti. Fa sacó una pila de papeles, registros fiscales que se remontaban a décadas atrás, todos pagados por Laurel Venn. Cada año sin falta, incluso cuando tenía que mantener a su propia familia, incluso cuando el dinero escaseaba, se aseguraba de que este lugar estuviera a salvo para ti. Ola extendió las manos temblorosas y tomó los papeles. Los revisó, viendo el nombre de su hija en un documento tras otro. 40 años de cuidado silencioso. 40 años de protección ofrecida sin reconocimiento ni agradecimiento. ¿Por qué no me dijiste esto cuando llegaste? La voz de All era apenas un susurro, porque primero necesitaba entender, necesitaba saber quién eras. ¿Qué tipo de persona sería? Faye se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi abuela me dejó esta tierra con una condición. Antes de poder tomar posesión de ella, tenía que encontrarte. Tenía que entregarte su mensaje y tenía que... Sacó otro documento. Este estaba escrito a mano. Tenía que leértelo. ¿Qué es? Una carta diferente a la que escribió antes de morir. Esta forma parte de su testamento. Se leerá en voz alta en la lectura que hará su abogado. Quería que entendiera lo que me pedía antes de aceptar la herencia. Ola miró a Faye con algo parecido a traición en los ojos. Me has estado mintiendo todo este tiempo, fingiendo estar perdida, fingiendo haber encontrado este lugar por accidente. Estaba perdida, la interrumpió Faye. Esa parte era cierta. Me separé de mi compañero de excursión y me desmayé por agotamiento e hipotermia. Pero estaba buscando este lugar para ti. Que los lobos me encontraran fue el destino, la suerte o como quieras llamarlo. Pero sí, vine aquí con un propósito más allá de la investigación. ¿Y ahora qué pasa? La voz de All era dura. Tú eres la dueña de esta tierra. ¿Podrías obligarme a irme? ¿Es eso lo que quieres? No. Dios, no. No se trata de eso. Fa empujó la carta manuscrita por la mesa. Por favor, léela o déjame leértela. Entonces podremos hablar de lo que sucederá a continuación. Ola se quedó mirando la carta durante un largo rato. Luego, con un gesto seco, dijo, léela. Faye desdobló las páginas con cuidado y comenzó a leer. A mi hija Faye y a mi madre, o si ella te permite encontrarla. Escribo esto sabiendo que no estaré aquí para ver lo que sucederá a continuación, pero con la esperanza de que el amor pueda salvar los años de silencio que el orgullo ha creado entre nosotras. Madre, sé que has vivido en esa tierra toda tu vida adulta. Sé que la consideras tuya, construida por tus manos y las de mi padre, y en todos los aspectos importantes, es tuya, pero legalmente pasó a ser mía cuando cumplí 18 años, y ahora pasa a Faye. Lo hice intencionadamente con un propósito. Quiero que ustedes dos se conozcan. Quiero que Faye sepa de dónde viene, que comprenda la fuerza y la terquedad que corre por nuestras venas. Quiero que tú, madre, veas en qué se convirtió la familia que creías haber perdido. Faye, mi querida niña, la tierra es tuya y puedes hacer con ella lo que quieras. Pero te pido que consideres compartirla. Considera quedarte allí, aprender de tu abuela,
dejar que te enseñe las cosas que yo nunca aprendí porque era demasiado joven y estaba demasiado enfadada cuando me fui. Considera construir un puente que yo no me atreví a construir. Y madre, te pido que la dejes entrar. Déjate conocer. Déjate amar por la próxima generación. No cometas los errores que yo cometí. No dejes que el orgullo te robe otros 40 años. La tierra siempre ha sido un lugar de sanación. Deja que sane a esta familia. Con todo mi amor, a través de todos los años de silencio, sigo siendo tu hija, Lorelai. La voz de Faye se quebró en las últimas palabras. Dejó la carta sobre la mesa y esperó. Ola se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Quería que compartiéramos la tierra, que viviéramos aquí juntos. Esa era su esperanza. Pero nos dejó la decisión a los dos. Faye se secó los ojos. Puedo cederte la escritura por completo si eso es lo que quieres. O puedo venderla y darte las ganancias. Oh, respiró hondo. Podemos intentar lo que ella pidió. Podemos compartirla. Construir algo juntos. Tú querrías quedarte aquí. Vivir en la naturaleza. Lejos de tu trabajo. De tu vida en la ciudad. Aún no lo sé. Pero sé que no quiero perder lo que hemos empezado a construir. Sé que por primera vez en mi vida siento que tengo una familia. Una familia de verdad. Y creo, la voz de Fa se redujo a un susurro. Creo que mi abuela sabía que este lugar, estos lobos, tú, era lo que yo necesitaba, aunque yo misma no lo supiera. Ola se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Afuera los lobos se reunían en el claro, atraídos por algún instinto que les decía que algo importante estaba sucediendo. Sable estaba sentada en el porche, con sus ojos ancianos, observando la cabaña. Me siento traicionada, dijo Ola en voz baja. Viniste aquí con secretos. Me hiciste creer una cosa mientras sabías otra. Lo sé, lo siento, pero también entiendo por qué lo hiciste. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, te habría echado. Te habría visto como una amenaza en lugar de como lo que eres. ¿Y qué soy? La se volvió hacia su familia. Mi nieta. La última conexión que tengo con mi hija. Cruzó la habitación y se paró frente a Faye. Laura Ay protegió este lugar para mí durante 40 años. Aunque la había alejado, me dio seguridad y protección sin pedir nada a cambio. Y ahora está tratando de darme algo más. Una segunda oportunidad. La oportunidad de volver a ser parte de una familia. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. He estado sola durante tanto tiempo. No estoy segura de recordar cómo compartir mi vida con otra persona. Pero Ola extendió la mano y la posó sobre el hombro de Fa. Estoy dispuesta a intentarlo por Lorelai, por ti, por mí misma. Fa cubrió la mano de Ola con la suya. Lo resolveremos juntas, día a día. Hay una cosa que tengo que hacer primero. Ola fue a su dormitorio y regresó con la caja de madera con las cartas sin abrir. La puso sobre la mesa y la miró durante un largo rato. Luego levantó la tapa y sacó la primera carta. ¿Quieres leerlas conmigo? Creo que necesito saberlo todo. Todo lo que me he perdido. Fe asintió, con un nudo en la garganta por la emoción. Será un honor. Se sentaron juntas a la mesa mientras el sol se elevaba en el cielo, y Faye comenzó a leer en voz alta las cartas que Lorelai había escrito durante 4 décadas. Leyeron sobre su vida en la ciudad, sobre cómo se enamoró y se casó, sobre cómo se convirtió en madre, sobre las alegrías y las penas de una vida lejos de las montañas. Leyeron sobre su deseo de reconciliarse, sobre sus remordimientos, sobre su amor perdurable por la madre que había perdido. Y con cada carta, algo en el corazón de ambas, que había estado congelado durante 40 años, comenzó a descongelarse. Ahora lloraba abiertamente, lamentando lo que había perdido, pero también celebrando lo que quedaba. Su hija nunca había dejado de quererla. La había protegido desde la distancia. Había dispuesto incluso en la muerte la reconciliación. Cuando terminaron la última carta, el sol se estaba poniendo. Se sentaron en la creciente oscuridad, emocionalmente agotadas, pero de alguna manera más ligeras. Me perdonó, dijo Ola en voz baja. Después de todo, me perdonó. Sí, y creo que es hora de que te perdones a ti misma. Ola miró a su Percy, nieta, ese regalo que Lorelai le había enviado, y asintió lentamente. Lo intentaré. Me llevará tiempo, pero lo intentaré. Afuera los lobos comenzaron su canto vespertino, elevando sus voces en armonía. Sonaba como una celebración, sonaba como una bienvenida, sonaba como una familia.
Las semanas que siguieron a la revelación fueron difíciles y transformadoras. Ola y Faye trabajaron para construir algo que ninguna de las dos tenía. Esperaban una relación real basada no en la obligación o la culpa, sino en el afecto genuino y el respeto mutuo. Hablaron durante horas sobre Lorelai, sobre el pasado, sobre el futuro. Hicieron planes, tentativos al principio, luego con creciente confianza. Faye se quedaría durante el invierno, aprendiendo todo lo que pudiera sobre la tierra, los lobos y los conocimientos que se habían transmitido de generación en generación. En primavera, volvería a la ciudad para terminar sus compromisos de investigación. Pero volvería. Compartirían la tierra, compartirían la responsabilidad, compartirían la vida que Lorelai había querido que construyeran juntos. Pero primero había trabajo que hacer. El invierno se estaba instalando ya por completo y la cabaña necesitaba atención. El cuerpo de Al, por muy fuerte que fuera, ya no podía con algunas de las tareas más pesadas. Ella se las había apañado sola gracias a su terquedad, pero tener a Faye allí facilitaba las cosas. Juntas repararon el techo, donde el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo habían desgastado las tejas. Reforzaron la leñera. Organizaron los suministros con una eficiencia nacida de dos mentes que trabajaban en armonía. Una noche, mientras se sentaban junto al fuego, después de un largo día de trabajo, Faye sacó a relucir algo que le rondaba por la cabeza. He estado pensando en los lobos, en su futuro. Ola levantó la vista del calcetín que estaba surciendo. ¿Qué pasa con ellos? Sable es vieja. No vivirá para siempre. Y aunque la manada prospera ahora, sin la diversidad genética adecuada, podrían enfrentarse a problemas en el futuro. Endogamia, trastornos genéticos, ese tipo de cosas. Yo también he pensado en eso. Ola admitió que Sable tiene 14 años. Para un lobo, eso es una antigüedad. Le queda un año, quizá dos, antes de morir. La voz de Orr se quebró. Cuando muera, no sé qué pasará con la manada. Ghost es fuerte. Quizá podría liderarla, pero es casi tan viejo como Sable. Las generaciones más jóvenes necesitarán orientación, estructura, y tienes razón en lo que respecta a las preocupaciones genéticas. He estado aislada aquí durante mucho tiempo. No he pensado en la sostenibilidad a largo plazo de lo que he creado. Faye se inclinó hacia adelante con expresión seria. ¿Y si lo hiciéramos oficial? Crear un santuario protegido para la manada, traer biólogos especializados en fauna silvestre para supervisar su salud, tal vez incluso introducir cuidadosamente nuevas líneas genéticas para fortalecer el acervo genético. Podríamos documentar todo lo que sabes sobre su comportamiento, crear un registro que pudiera ayudar a otros esfuerzos de conservación. ¿Quieres convertir mi hogar en un proyecto de investigación? No, quiero proteger lo que has construido, asegurarme de que perdure más allá. Faye se detuvo, pero la implicación era clara, más allá de la vida de Ora. Ola dejó su labor de zurcido y miró a los lobos que se veían a través de la ventana. Eran su familia, su propósito, el hilo que había mantenido su vida unida durante décadas de soledad. La idea de perderlos era insoportable, pero la idea de que desaparecieran por completo cuando ella ya no estuviera era peor. Lo consideraré, dijo finalmente, pero nada sucederá sin mi aprobación, y nada que perturbe sus vidas o les quite su libertad. Por supuesto, se trataría de protegerlos, no de cambiarlos. Se sumieron en un cómodo silencio, con el fuego crepitando entre ellos. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y constante. Sería un invierno largo, pero por primera vez en años, Ola no lo afrontaba sola. La mañana siguiente trajo una sorpresa. Un camión subía con dificultad por el accidentado camino que llevaba a la cabaña, el primer vehículo que se veía en su propiedad en más de una década. Vernon Hastings, el hombre que le hacía las entregas de suministros, salió del camión con aire incómodo. Señorita Venn, la llamó desde una distancia prudencial. Esta vez le traigo más suministros de lo habitual. Ola y Faye salieron a su encuentro. Los lobos aparecieron en el bosque que rodeaba el claro, pero no se acercaron. Vernon los miró nervioso. No pasa nada, Vernon. No te harán daño a menos que yo se lo diga. Vernon no parecía tranquilo. Señaló las cajas en la parte trasera del camión. Pedido doble, como decía la nota, más algunos extras, suministros médicos, equipo de invierno, libros. La librería de Pinewood envió una caja entera cuando se enteraron de que tenías compañía.
Ola miró a Faye sorprendida. El pueblo sabe que estás aquí. Los pueblos pequeños, dijo Vernon encogiéndose de hombros. Se corre la voz. La gente siente curiosidad por la mujer que se queda con la mujer lobo. Algunos piensan que eres una investigadora. Otros piensan que eres de la familia. Se ha hablado. ¿Qué tipo de comentarios? La voz de All era aguda. Del tipo bueno. La mayoría de la gente dice que quizá ya no estarás sola. Quizá eso sea algo bueno. Vernon la miró a los ojos. Nadie aquí le desea mal, señorita Van. Solo nos preocupa. Pues todo. ¿Lleva mucho tiempo aquí sola? Era la conversación más larga que había tenido con alguien de Pinewood en 15 años. No sabía muy bien cómo responder. Fa dio un paso adelante y le tendió la mano. Soy Fa Lauren, la nieta de All. Vernon arqueó las cejas, pero le estrechó la mano. Vernon Hastings, encantado de conocerla. ¿Tu abuela? Tenía el pelo rojo y un temperamento fogoso. Esa era mi abuela. Sí. ¿La conocías? La vi unas cuantas veces cuando era joven, antes de marcharse. Era una chica valiente. Solía venir al pueblo con su madre. Ambas eran tan vigilantes como halcones. La gente decía que los lobos las seguían incluso entonces, aunque nadie lo había visto nunca. Vernon sonrió levemente. Era bueno saber que tenía familia. Me alegra saber que la señorita Van no es la última de su linaje. Ayudaron a Vernon a descargar los suministros y él se marchó con la promesa de volver en primavera, a menos que necesitaran algo antes. Mientras su camioneta desaparecía por el camino, Ola se quedó mirándola. ¿Estás bien?, preguntó Faye. No me había dado cuenta. Todos se detuvieron. Pensaba que todos en Pinewood me odiaban, me temían. Pensaba que querían que me fuera. No creo que nunca quisieran eso. Creo que simplemente no sabían cómo llegar a ti. Y tú no se lo pusiste fácil. No, supongo que no. Esa noche revisaron los suministros que Vernon había traído. Entre los artículos prácticos, harina, azúcar, café y suministros médicos, estaban los libros de Pinewood, una colección de novelas, guías de campo y, conmovedoramente, un libro de cocina titulado Mountain Cooking, Recipes for Self-Sufficient Living, Cocina de Montaña, Recetas para una vida autosuficiente. También había una nota metida en el libro de cocina, escrita con letra cursiva cuidadosa en papel normal. Querida señorita Venn, hemos oído que tiene compañía para el invierno. Pensamos que quizá le gustaría tener algo nuevo para leer y algunas recetas para probar. Si usted o su nieta quieren venir alguna vez al pueblo a por provisiones o simplemente a visitarnos, serán bienvenidas. Atentamente, el Club de Lectura de las Damas de Pinewood. Leí la nota 2 veces y luego la dejé cuidadosamente a un lado. No sé qué pensar de esto. Creo que es una rama de olivo. Una oportunidad para volver a conectar si quieres. Después de todo este tiempo, después de todas las historias que han contado sobre mí, la gente cambia, las comunidades cambian. Quizás sea el momento de ver si el miedo y los malentendidos pueden convertirse en otra cosa. Ola guardó la nota en su bolsillo. No estaba preparada para ir a Pinewood. Quizás nunca lo estaría, pero guardó la nota. Era la prueba de que el mundo más allá de su claro no era tan hostil como se había convencido a sí misma. Cuando llegó diciembre y la nieve se hizo más profunda, Ola y Faye entraron en un ritmo de trabajo y descanso que se parecía casi a la felicidad. Ola enseñó a Faye a leer las huellas de los lobos en la nieve para identificar los sutiles signos de enfermedad o lesión en la manada y comprender las complejas dinámicas sociales que rigen su comportamiento. Faye, a su vez, compartió sus conocimientos científicos, explicando la genética y la gestión de los ecosistemas y la biología de la conservación de una manera que complementaba la sabiduría empírica de Ola. Juntas iniciaron un proyecto, un diario en el que documentaban todo lo que Ola sabía sobre los lobos. Cada noche se sentaban junto al fuego y Faye escribía mientras Ola hablaba, registrando 40 años de observaciones y conocimientos. Era un trabajo minucioso, pero les parecía importante. Estaban creando algo que les sobreviviría a ambas. Una noche, mientras trabajaban en el diario, Ola dijo algo que hizo que Faye se detuviera a mitad de la frase. Quiero hacer esto oficial. La idea del santuario. Quiero proteger esta tierra y estos lobos para que estén a salvo mucho después de que yo haya desaparecido. Faye dejó el bolígrafo. ¿Estás seguro? Sí. Laura ahí te dejó esta tierra con la esperanza de que construyéramos algo juntos. Construyamos algo que importe,
algo que proteja lo que ambos amamos. Tendremos que crear una estructura legal, quizá un fideicomiso de conservación o una organización sin ánimo de lucro. Tendremos que trabajar con agencias de vida silvestre, obtener los permisos y las protecciones adecuadas. Entonces lo haremos. Tú puedes encargarte de las partes legales y científicas. Yo me encargaré de los lobos y la tierra. Juntos, crearemos algo que honre la memoria de tu abuela y garantice que este lugar siga siendo salvaje y esté protegido. Effa se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de All. Estaría muy orgullosa de ti, de los dos. Eso espero. He pasado 40 años huyendo del mundo. Quizás sea hora de correr hacia algo, hacia un futuro que incluya tanto la naturaleza como la familia. Afuera los lobos aullaban su canción vespertina. La voz de Sable, aún fuerte a pesar de su edad, se elevaba por encima de las demás. Era un sonido de pertenencia, de manada, de hogar. Dentro de la cabaña, dos mujeres sentadas a la luz del fuego planeaban un futuro que honraba el pasado y abrazaba el cambio. Por primera vez desde que había llegado a esta cabaña como una joven viuda, All sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. No la esperanza desesperada de alguien que intenta aferrarse a lo que tiene, sino la esperanza tranquila y constante de alguien que construye algo nuevo, algo que perdurará. El invierno se extendía ante ellas, largo y frío y lleno de trabajo, pero lo afrontarían juntas, y en primavera comenzarían la labor de convertir el solitario santuario de All en un legado que protegería a los lobos y la naturaleza durante generaciones. No era el final que Ola había esperado para su vida, pero quizá era el final que se merecía y, lo que es más importante, era un comienzo. El invierno se intensificó y con él llegó una transformación en la relación entre Ora y Fai. La cuidadosa distancia que había marcado sus primeros días juntos se había disuelto por completo, sustituida por la fácil compañía de la familia. Trabajaron codo con codo durante los cortos días y las largas noches, construyendo algo que ninguno de los dos había esperado. No solo un plan para el futuro, sino un afecto genuino el uno por el otro. Comenzaron un nuevo proyecto durante las semanas más oscuras de enero. Faye lo había sugerido una noche mientras estaban sentadas junto al fuego, con el viento aullando fuera y los lobos acurrucados en el porche para calentarse. Deberíamos hacer algo juntas, algo físico, no solo planes y documentos, algo que represente lo que estamos construyendo. ¿Cómo qué? Ola había pedido una colcha. Mi abuela me enseñó a coser cuando era pequeña. ¿Alguna vez has hecho colchas? Mi madre sí. Intentó enseñarme, pero yo nunca tuve la paciencia suficiente para sentarme quieta y hacer un trabajo tan minucioso. Ola sonrió al recordar. A Lorelai, sin embargo, le encantaba. Se sentaba con mis viejos retales de tela y hacía muñequitas y mantitas para ellas. Y así comenzaron. Fa encontró tela en la cabaña, ropa vieja demasiado gastada para usar, retales guardados de años de remiendos, pedazos y fragmentos de una vida vivida en aislamiento. Cada cuadrado que cortaban y cosían se convertía en una historia. El vestido de novia de All, descolorido pero aún hermoso, se convirtió en un cuadrado que representaba el amor y la pérdida. La camisa de trabajo de Thomas se convirtió en un cuadrado que representaba la fuerza y el sacrificio. Una mantita de bebé que había usado Lorelai se convirtió en un cuadrado que representaba la maternidad y el arrepentimiento. Faye también añadió piezas. Una bufanda que le había regalado su abuela se convirtió en un cuadrado que representaba la herencia y la conexión. Una camisa de su investigación de campo se convirtió en un cuadrado que representaba el descubrimiento y el propósito. Juntas cosieron las piezas formando un patrón y mientras trabajaban, hablaron. Ola contó historias que nunca había compartido con nadie sobre su infancia en el valle, sobre la muerte de sus padres, sobre cómo conoció a Thomas y se enamoró tanto de él como de estas montañas. Habló de sus primeros años como madre, de la alegría y el terror de criar a un hijo en medio de la naturaleza. Habló de la pelea con Lorelai, de las palabras dichas con ira que había pasado 40 años lamentando. Faye también contó historias sobre su infancia con una abuela fuerte e independiente, pero también triste de una manera que Faye no había entendido de niña. Sobre su decisión de estudiar a los lobos porque le recordaban las historias que su abuela le había contado sobre las montañas, sobre sentirse desconectada de su familia, de sus raíces,
de ese sentido de pertenencia que otras personas parecen dar por sentado. Creo que estaba buscando esto, dijo Fa una noche mientras trabajaban. Te buscaba incluso antes de saber que existías. Buscaba un lugar donde pertenecer. ¿Y lo has encontrado?, preguntó Ola en voz baja. Sí, creo que sí. La colcha crecía cuadrado a cuadrado, convirtiéndose en una manifestación física de su curación. No era perfecta. Las puntadas eran desiguales en algunos lugares. Los colores no siempre combinaban. Algunos cuadrados se arrugaban mientras que otros quedaban lisos. Pero era honesta, era real, era suyo. Una noche especialmente dura, cuando la temperatura bajó de cero y el viento amenazaba con arrancar el techo de la cabaña, se acurrucaron juntos bajo la colcha en crecimiento, con los lobos apretujados a su alrededor. Ola había estado callada todo el día, más retraída de lo habitual, y Faye había aprendido a reconocer los signos del viejo dolor que afloraba. ¿En qué piensas?, preguntó Faye con delicadeza. En el miedo, respondió Ola. ¿En cuánto tiempo de mi vida he desperdiciado por tener miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a que, si dejaba marchar a Lorelai, la perdería para siempre. Y la perdí, pero no porque la dejara marchar. La perdí porque intenté retenerla con demasiada fuerza. Los dedos de All trazaron el dibujo de la colcha. Tenía miedo de que el mundo le hiciera daño, de que no fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin mí. Pero era más fuerte de lo que yo creía. Sobrevivió. Se construyó una vida. Te crió. Hizo todo eso sin mí. Y yo era demasiado orgulloso y tenía demasiado miedo para formar parte de ello. Ella quería que tú formaras parte de ello. Fa dijo, las cartas lo dejan claro. Ella simplemente no sabía cómo romper el silencio. Yo tampoco. Y ahora es demasiado tarde para decirle que lo siento. Demasiado tarde para decirle todo lo que debería haberle dicho. La voz de All se quebró. La quería mucho. Nunca dejé de quererla, pero dejé que mi miedo convirtiera ese amor en algo que la alejaba en lugar de acercarla. Faye se acercó y rodeó con un brazo los hombros de All. Puedes contármelo. Puedes decirme todo lo que te hubiera gustado decirle a ella. Las escucharé por las dos. Y así, rodeada de lobos, de la luz del fuego y de la colcha que habían hecho juntas, Ola habló. Habló de amor y arrepentimiento, de orgullo y tristeza, de todas las palabras que había guardado en su interior durante 40 años. Lloró como no había llorado desde el día en que Lorelai se marchó. Y Fa la abrazó y lloró también, llorando por la abuela que había llevado su propio dolor en silencio. Cuando la tormenta finalmente pasó, algo fundamental había cambiado, o había dicho las palabras que necesitaba decir. Había reconocido sus fracasos y su dolor, y al hacerlo, había dejado espacio para algo nuevo. El perdón, no solo para Lorelai, sino para sí misma. La colcha ya estaba casi terminada. Un hermoso e imperfecto testimonio de la familia y la sanación. Añadieron un último cuadrado, un trozo de tela de la última carta de Lorelai, cuidadosamente conservado y cosido en el centro del diseño. Era el corazón de la colcha. Al igual que Lorelai, había sido el corazón de esta reconciliación. Ella nos unió, dijo Faye mientras admiraban su trabajo. Incluso después de muerta, seguía cuidando de nosotras dos. Siempre fue más fuerte de lo que yo creía, dijo Ola, y más sabia. Sabía lo que ambas necesitábamos, incluso cuando nosotras mismas no lo sabíamos. Se envolvieron en la colcha y se sentaron juntas en la tranquila cabaña, escuchando a los lobos acomodarse para pasar la noche. Afuera, la montaña se erigía eterna y paciente. Adentro, dos mujeres que habían sido desconocidas 6 semanas atrás se sentaban como una familia, unidas por lazos de sangre y por elección, y por el recuerdo de alguien a quien ambas amaban. Aún faltaban meses para la primavera, pero podían sentir su llegada. Sentían la promesa de un nuevo comienzo, de trabajo por hacer, de un futuro que construirían juntas. Por ahora, sin embargo, se sentaban en el presente, agradecidas por este momento de paz y conexión. Los lobos también lo sabían. Sable se levantó de su lugar junto a la puerta y se acercó para apoyar su enorme cabeza en el regazo de Ola. Era un gesto de afecto, de confianza, de familia. Ola acarició la cabeza de la vieja loba y sintió que los años de soledad por fin comenzaban a desvanecerse. Ya no estaba sola. Tenía una familia, tenía un propósito, tenía esperanza. Y, por primera vez en 40 años, eso era suficiente.
Marzo llegó con los primeros indicios de la primavera. La nieve comenzó a derretirse en algunos lugares, revelando la tierra marrón y los primeros brotes verdes de nuevos crecimientos. Los días se alargaban, la luz se hacía más intensa. Los lobos se inquietaron, sintiendo el cambio de estación, la promesa de una casa más fácil y días más cálidos por delante. Ola y Faye habían pasado el invierno preparándose para este momento. Los documentos legales para el santuario de vida silvestre estaban redactados y listos para presentar. Tenían planes detallados para la gestión sostenible de la tierra, para supervisar la salud de la manada de lobos, para introducir gradualmente nueva diversidad genética sin alterar la estructura social que había mantenido fuerte a la manada durante décadas. Pero antes de que nada de eso pudiera comenzar, tenían que tomar una decisión sobre lo que les deparaba el futuro a nivel personal. Faye tenía responsabilidades que le esperaban en la ciudad. Un puesto de investigación, compañeros que dependían de ella, compromisos que no podía abandonar sin más. La pregunta que se cernía entre ellos era sencilla, pero profunda. ¿Cómo sería su futuro? Una mañana todos se despertaron y encontraron a Faye ya levantada, sentada en el porche con una taza de café y una expresión pensativa. Los lobos estaban dispersos por el claro, algunos jugando, otros descansando bajo el débil sol de la mañana. Sable se sentó junto a Faye, con su presencia tan firme como siempre, a pesar de su avanzada edad. «¿Estás pensando en marcharte?», dijo Ola en voz baja mientras se unía a Faye en el porche. «Tengo que volver tarde o temprano». Lo sabía desde el principio, pero Faye hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No quiero que esto acabe con lo que hemos construido aquí. No quiero perderte. No me perderás. No voy a ir a ningún sitio, pero estaré aquí. Y después de 6 meses juntos, después de todo lo que hemos compartido, la idea de separarnos». La voz de Effie se quebró. «Duele más de lo que esperaba». Todos se sentaron a su lado, conmovidos. «Yo también he estado pensando en esto, en lo que significa ser una familia cuando vives en mundos diferentes. Pasé 40 años convenciéndome de que la distancia significaba abandono, que si Lorelai no estaba aquí conmigo, había dejado de ser mi hija. Pero eso nunca fue cierto. Ella me llevaba consigo en su corazón, en sus recuerdos, en la forma en que te crió. La distancia no borra el amor si decidimos no dejar que lo haga. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un plan, uno real». Ola sacó algo de su bolsillo, 2 bastones tallados a mano, lisos y resistentes, hechos de fresno de montaña. Había estado trabajando en ellos en secreto durante semanas, tallándolos a la luz del fuego, después de que Faye se acostara. «Los hice para las dos, para que siempre recordemos que estamos recorriendo este camino juntas, incluso cuando estamos en lugares diferentes». Fa tomó uno de los bastones y pasó las manos por la madera lisa. Ola había tallado lobos en el mango, una manada que se movía junta entre árboles tallados. Era precioso, una obra de arte y amor. «Vuelve a tu trabajo», continuó Ola. «Termina tus compromisos. Haz tu investigación, pero vuelve en verano, en otoño, cuando puedas. Trabajaremos juntas en el santuario. Protegeremos juntas a los lobos. Construiremos juntas este legado. No te sentirás abandonada». «No lo harás», se detuvo Faye, con el miedo a repetir viejos patrones evidente en su voz. «Te echaré mucho de menos, pero no me sentiré abandonada porque tú no me abandonarás. Vivirás tu vida, perseguirás tu propósito, y luego volverás y compartiremos lo que hemos aprendido y seremos una familia». Ola apretó la mano de Faye. «Tu abuela me enseñó algo incluso en la muerte, que el amor no requiere una proximidad constante. Requiere intención, requiere elegirnos una y otra vez a través de la distancia y el tiempo. Te elijo a ti, Faye, y confío en que tú me elijas a mí. Lo hago, siempre lo haré». Se sentaron juntas mientras el sol subía, haciendo planes. Fa se iría en 2 semanas, cuando la peor parte de la nieve se hubiera derretido y las carreteras fueran transitables. Pasaría 3 meses en la ciudad, terminando su investigación actual y comenzando el trabajo de establecer el marco legal y científico del santuario. Volvería en junio, se quedaría durante el verano y principios del otoño, y luego regresaría a la ciudad para el trimestre académico de invierno. Continuarían con este patrón, equilibrando la vida profesional de Faye con su compromiso con la tierra y con Aer. No era perfecto. Habría soledad por ambas partes.
Habría retos que no podrían prever, pero era un plan basado en la honestidad y el respeto mutuo, en el entendimiento de que la familia podía adoptar muchas formas y que el amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la distancia. Yo también tengo algo para ti, dijo Effie. Metió la mano en su bolsillo y sacó el collar con la brújula de plata, el que tenía grabadas las iniciales de Lorelai. Mi abuela quería que tuvieras esto. Lo llevaba todos los días desde que tengo memoria. Pertenecía a su padre, tu marido originalmente. Lo guardaba como un vínculo con él y contigo. Ola tomó la brújula con manos temblorosas. Estaba caliente por el calor corporal de Faye y la plata estaba desgastada por décadas de uso. Lo abrió y, en el interior, frente a la brújula, había una pequeña fotografía. Ella, Thomas y la pequeña Lorelai, tomada el mismo día que la fotografía más grande que Faye había traído. Nos llevaba consigo, susurró Ola. Todos esos años nos llevó consigo. Lo hizo, y ahora tú puedes llevarla contigo. Effie ayudó a Ola a ajustarse la cadena alrededor del cuello. Un recordatorio de que nunca estás realmente sola, que la familia permanece con nosotros, incluso a través de la distancia, incluso a través de la muerte. Ola tocó la brújula, sintiendo su peso contra su pecho, y sintió que algo se asentaba en su corazón, una paz que no había conocido en 40 años. Su hija la había perdonado, su nieta la había encontrado. Los lobos estaban protegidos, la tierra perduraría. Miró hacia el claro, hacia los lobos, hacia las montañas que se alzaban más allá. Este lugar había sido su santuario, su prisión, su penitencia. Ahora era algo completamente diferente. Era su hogar, y por fin podía compartirlo sin miedo. Cuando vuelvas en junio, dijo Ola, daremos un paseo juntas hasta la alta cresta, desde donde se pueden ver 3 estados en un día despejado. Te mostraré los lugares donde jugaba tu abuela cuando era niña, los lugares donde a los lobos les gusta refugiarse, los valles ocultos donde los alces se reúnen en otoño. Te enseñaré todo lo que sé para que, cuando yo ya no esté, este conocimiento no muera conmigo. Cuando tú ya no estés, aún queda mucho tiempo, dijo Faye con firmeza. Ola sonrió, quizás, pero ya sea pronto o tarde, quiero que lo tengas todo. La tierra, el conocimiento, la responsabilidad. Ahora eres mi familia, la única familia que me queda, y confío en que cuidarás de este lugar como yo lo he hecho, pero también que lo dejarás crecer y cambiar de formas que yo nunca imaginé. Se pusieron juntos y salieron al claro. Los lobos se reunieron a su alrededor, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Sable se pegó al costado de Ola, mientras que los lobos más jóvenes se agolpaban alrededor de Faye, juguetones y cariñosos. Esa era su familia, no solo los humanos, sino también los lobos. Todos ellos conectados por lazos más profundos que la sangre, más fuertes que el miedo. Lazos de elección, confianza y amor. Y mientras permanecían juntos bajo el sol de Bettemore, marzo, con los últimos restos del invierno derritiéndose a su alrededor y la primavera prometiendo renovación, ambas mujeres sintieron algo que habían echado de menos durante demasiado tiempo. Se sintieron completas. El día de la partida de Faye llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Se habían preparado para ello, habían empaquetado sus cosas y habían hecho listas de tareas que completar antes de su regreso. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran dos cosas diferentes. Ola estaba en el porche, en el aire fresco de la mañana, viendo a Faye cargar su mochila en la camioneta que Vernon había traído el día anterior. Los lobos estaban inquietos, paseándose y gimiendo, conscientes de que se avecinaba un cambio. Sable se sentó junto a Ola, con sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento de Faye. ¿Estás segura de que lo tienes todo?, preguntó Ola por tercera vez. Faye sonrió con dulzura. Estoy segura. Y si se me olvida algo, lo traeré cuando vuelva en junio. Junio queda muy lejos. 82 días. Los he contado. Faye volvió al porche y se colocó delante de un podemos escribirnos. Llamaré desde el teléfono satelital cuando llegue a la ciudad. Seguiremos en contacto. Ola asintió sin atreverse a hablar. Había pasado 40 años sola y se había convencido a sí misma de que prefería que fuera así. 3 meses no deberían ser nada. Pero la idea de esta cabaña sin la presencia de Faye, sin su risa, sus preguntas y su compañía constante, le parecía un vacío al que no estaba preparada para enfrentarse. He empezado algo para ti,
dijo Ola de repente. Entró en la casa y volvió con un diario encuadernado en cuero, nuevo y sin escribir. Voy a escribir en él todos los días sobre los lobos, sobre la tierra, sobre todo lo que ocurra aquí. Y cuando vuelvas, podrás leerlo para no perderte nada importante. Effa tomó el diario, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Me encanta. Yo también llevaré un diario sobre lo que hago en la ciudad, el progreso del papeleo del santuario, todo. Los compartiremos cuando vuelva. Es un buen plan. Se quedaron juntas en silencio durante un momento, sin estar preparadas para decirse adiós. Finalmente, Faye abrazó ahora con fuerza. Ola se tensó al principio. El afecto físico todavía le resultaba extraño después de tantos años sola, pero luego se relajó y le devolvió el abrazo, abrazando a esta nieta que lo había cambiado todo. Gracias, susurró Faye, por acogerme, por darnos esta oportunidad. Gracias por encontrarme, por no rendirte cuando me comportaba de forma difícil, por ser lo suficientemente valiente como para hacer lo que tu abuela no pudo. Se separaron, ambos secándose los ojos. Faye se arrodilló y se despidió de cada uno de los lobos, empezando por Sable y continuando con el resto de la manada. Estos la acariciaron con el hocico, algunos gimiendo suavemente, entendiendo que se marchaba, pero sin saber por qué. Volveré, les dijo. Os prometo que esto no es un adiós para siempre. Solo es un hasta luego. Se subió a la camioneta y Vernon arrancó el motor. Cuando empezaron a alejarse, Faye se asomó por la ventana y saludó con la mano. Ola levantó la mano en respuesta, con el bastón tallado en la otra mano, y observó hasta que la camioneta desapareció por el camino y entre los árboles. El claro parecía más vacío sin ella. La cabaña también lo estaría. Pero Ola no se dejó sumir en la soledad. En cambio, caminó hasta el borde del claro, desde donde podía ver las montañas extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Los lobos se reunieron a su alrededor en una silenciosa muestra de solidaridad. Bueno, le dijo a Sable, volvemos a estar solos por un tiempo, pero no para siempre. Ella volverá, prometió. Sable se apoyó contra su pierna, cálida, sólida y real. Los otros lobos se acomodaron cerca, formando su familiar círculo protector. Ola los miró y sintió una intensa oleada de amor y gratitud. Habían sido su familia cuando no tenía a nadie más. Le habían traído a Faye cuando necesitaba que la salvaran. De alguna manera, sabían lo que necesitaba antes de que ella misma lo supiera. Pasó el resto del día realizando tareas familiares, cuidando de los lobos, atendiendo la parcela del jardín que estaba preparando para la siembra de primavera y organizando los suministros. Por la noche, se sentó a la mesa con el nuevo diario y comenzó a escribir. Primer día de la ausencia de Fa. La cabaña está más tranquila de lo que esperaba. Me sorprendo escuchando sus pasos, su voz haciendo preguntas, su risa ante algo que han hecho los lobos. Pero el silencio no es el mismo que antes. Antes, el silencio era pesado, opresivo, un recordatorio de todo lo que había perdido. Ahora se siente más como una pausa entre capítulos. Ella volverá. Continuaremos con nuestro trabajo. Esto no es un final. Durante las semanas siguientes, Ola entró en un nuevo ritmo. Trabajó en los preparativos del santuario, marcando los límites, documentando los territorios de los lobos, tomando notas sobre todo lo que Faye necesitaría saber. Leyó vorazmente los libros que Faye había dejado, aprendiendo sobre la ciencia moderna de la conservación y la gestión de la vida silvestre. Incluso escribió una carta al club de lectura de las damas de Pinewood, agradeciéndoles su amabilidad y aceptando su invitación para visitarlas cuando estuviera lista. Aún no estaba preparada, pero algún día lo estaría. Eso era un progreso. El diario se llenaba cada día más. Observaciones sobre los lobos, sobre el cambio de estación, sobre sus propios pensamientos y sentimientos mientras procesaba todo lo que había sucedido. Se convirtió en una especie de compañero, una forma de hablar con Faye, incluso a pesar de la distancia. 6 semanas después de la marcha de Faye, llegó un paquete a través del servicio de mensajería de Vernon. Dentro había un grueso sobre con documentos legales, la documentación oficial para establecer el santuario de vida silvestre Elkthorne, que solo esperaba las firmas para hacerse realidad. También había una carta de Faye llena de noticias y novedades, y contando los días que faltaban para su regreso. Y había una fotografía, recién tomada. Faye en la ciudad, en su escritorio,
con el bastón tallado apoyado a su lado y una sonrisa en el rostro. En el reverso había escrito: «Te llevo siempre conmigo. Nos vemos en 36 días». Ola colocó la fotografía en la repisa de la chimenea, junto a la figurita de lobo tallada que Thomas había hecho hacía tantos años. 3 generaciones ahora, representadas en madera, plata y papel. Una familia dispersa en el tiempo y el espacio, pero aún conectada, aún completa. Firmó los documentos del santuario con cuidado, con una letra firme a pesar de su edad. Este era ahora su legado. No el aislamiento, ni el dolor, ni los errores del pasado, sino la protección, la preservación y la esperanza en el futuro. Cuando Vernon vino a la semana siguiente, le dio los documentos firmados para que los enviara por correo y una carta para Faye. En ella, le hablaba de los lobos, de las primeras flores que brotaban en el prado, de sus planes para cuando Faye regresara. Le hablaba del amor, de la familia y del futuro que estaban construyendo juntos. Le hablaba de volver a casa, porque eso era lo que Faye iba a hacer en junio. No solo visitar, no solo trabajar, sino volver a casa, a las montañas, a los lobos, a la familia que se había formado de la manera más inesperada. Ola se quedó en el porche mientras la camioneta de Vernon se alejaba, con los lobos dispuestos a su alrededor como estatuas vivientes. Miró hacia el bosque, hacia las montañas más allá, hacia el cielo que se extendía amplio y azul por encima. Este lugar había sido su refugio, su castigo, su santuario. Ahora era algo completamente diferente. Era un hogar destinado a ser compartido, un legado destinado a perdurar, una segunda oportunidad para la familia, para el amor, para todas las cosas que creía haber perdido para siempre. Algunas puertas que creemos cerradas para siempre pueden volver a abrirse. A veces se necesita a la siguiente generación para encontrar la llave. Y a veces la naturaleza salvaje encierra más Grecia de la que jamás habíamos imaginado. Ola tocó la brújula que llevaba en el cuello y sintió el peso del amor y el perdón de Lorelai. Cogió su bastón, gemelo al que Faye llevaba en la ciudad, y se adentró en el bosque con los lobos a su lado, ya sin huir del pasado, sino caminando hacia el futuro. Las montañas seguirían allí al día siguiente. Los lobos seguirían reuniéndose en el claro, y en 35 días, Faye volvería y continuarían el trabajo que habían comenzado juntas. Por primera vez en 40 años, Ben no estaba sola y nunca volvería a estarlo. La historia que había comenzado con errores y puertas cerradas, con dolor y aislamiento, terminó con esperanza y manos abiertas, con una familia encontrada y un futuro construido, con lobos y montañas y el poder perdurable del amor a través de las generaciones. Y en la quietud de la tarde, mientras los lobos cantaban sus antiguas canciones al cielo, que se oscurecía, Ola se unió a ellos. Su voz, oxidada por la falta de uso, se elevó con las de ellos en un coro que hablaba de pertenencia, de manada, de hogar. Estaba exactamente donde debía estar, y también Faye, a su manera, en su propio lugar. Ambas se llevaban mutuamente hacia lo que fuera que viniera después.